Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de ISKCON Chosica por la invitación al encuentro de hoy. También, por supuesto, extiendo mi agradecimiento a todos los oradores que estuvieron dando excelentes clases en este espacio y, por supuesto, también va mi agradecimiento para todos los miembros de la comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están participando en estos encuentros. El orden del programa de hoy va a ser cantar Jayo Radha Madhava, pronunciar el Dwadakshara Mantra, leer los textos en sánscrito del tercer canto del Srimad Bhagavatam, sus correspondientes traducciones y significados. Y por último voy a dar una breve explicación de los mismos y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Naitat Kalayo Padisan Navinitaya Karhichit Nastabdaya Navinaya Naiva Dharma Dvajaya Cha. El señor Kapila continuó
Estas enseñanzas no son para los envidiosos, los agnósticos ni las personas de malos hábitos, ni son para los hipócritas ni para las personas orgullosas de sus posesiones materiales. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, texto 40. Na lolupayo padisem na griharudachetase na bhaktaya chame yatu na madbhakta dvishamapi. Tampoco deben impartirse las personas demasiado codiciosas y demasiado apegadas a la vida familiar, ni a los devotos que tienen envidia de los devotos y de la suprema personalidad de Dios. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquellos que siempre están planeando cómo hacer daño a otras entidades vivientes no están preparados para entender el proceso de conciencia de Krishna, ni pueden entrar en el ámbito del servicio amoroso trascendental al Señor. También están los mal llamados discípulos, que se muestran sumisos al maestro espiritual de un modo artificial con motivos ocultos. Ellos tampoco pueden entender qué es el servicio devocional, el proceso de conciencia de Krishna. Las personas que están iniciadas en otras creencias religiosas no ven el servicio devocional como la base común en el acercamiento a la suprema personalidad de Dios, tampoco pueden entender el proceso de conciencia de Krishna. Hemos tenido la experiencia de estudiantes que vienen a unírsenos, pero que debido a su inclinación por algún determinado tipo de fe, se van de nuestra escuela y se pierden en el desierto. De hecho, el proceso de conciencia de Krishna no es una fe religiosa sectaria, es un proceso educativo para entender al Señor Supremo y la relación que nos une a Él. Cualquiera puede unirse a este movimiento sin prejuicio alguno, pero desgraciadamente hay personas que no comparten esta mentalidad. Por lo tanto, es mejor no enseñarles la ciencia de la conciencia de Krishna. Por lo general, los materialistas andan en busca de renombre, fama y ganancias materiales. Cualquiera que adopte el proceso de conciencia de Krishna con esas motivaciones no podrá entender nunca esta filosofía. Este tipo de personas adoptan principios religiosos como cuestión social. Especialmente en esta era, se inscriben en instituciones culturales solo por tener renombre. Tampoco esas personas pueden entender la filosofía del proceso de conciencia de Krishna. Tampoco podrán entenderla los demasiado apegados a la vida familiar, aunque no codicien posesiones materiales. Aparentemente no son muy codiciosos, pero están demasiado apegados a la esposa, los hijos y el bienestar de la familia. Y si una persona no está contaminada con los defectos hasta aquí citados, pero en definitiva no está interesada en el servicio a la suprema personalidad de Dios, es decir, si no es devota, tampoco podrá entender la filosofía del proceso de conciencia de Krishna. Na lo lupayo padisem na graharudachetase na bhaktaya chame yatu na madbhakta dvishamapi. Tampoco deben impartirse a las personas demasiado codiciosas y demasiado pegadas a la vida familiar, ni a los no devotos que tienen envidia ni a los devotos que tienen envidia de los devotos y de la personalidad de Dios. Aum agyana tinirandasya gyanan gyana shalakaya chakshurum militam yena tasmai sri gurave namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nuevamente, bienvenidos a nuestro encuentro para analizar el canto tercero del Srimad Bhagavatam. Pero para entender esta cuestión tenemos que remitirnos a aspectos iniciales del primer canto de dicha obra filosófica trascendental. En el primer canto,
del Srimad Bhagavatam. En primer lugar, hay un mantra Gayatri que establece el estatus ontológico de Krishna como la causa de todas las causas y Param Satyam, la suprema verdad absoluta. Luego se habla de la importancia del Srimad Bhagavatam por ser una obra trascendental que expone la verdad más elevada. Luego se hace referencia a que hace mucho tiempo atrás un grupo de sabios reunidos en el bosque de Naimisharanya iniciaron un sacrificio de 1000 años para el placer de la suprema personalidad de Dios y de los Vaishnavas, y que temprano por la mañana estos sabios del bosque de Naimisharanya encendieron un fuego de sacrificio, ofrecieron un asana, un asiento elevado a Sutta Goswami, glorificaron a Sutta Goswami por tener su mente y sus sentidos bajo control y estar libre de malos hábitos, glorificaron a Sutta Goswami por el hecho de que él conocía las partes más importantes del conocimiento védico. Y el punto al que quiero llegar es que los sabios del bosque de Naimisharanya, encabezados por Shaunaka Rishi, le pidieron a Sutta Goswami que exponga la esencia de todo el conocimiento védico. Le pidieron que exponga el conocimiento que puede traer bienestar general para todos, es decir, para los grandes sabios e intelectuales y filósofos, como asimismo para la gente común. También le pidieron que exponga ese conocimiento que puede satisfacer por completo al yo espiritual. En definitiva, lo que los sabios de Naimisharanya, encabezados por Shaunaka Rishi, le estaban pidiendo a Sutta Goswami es que exponga la narración de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y de sus expansiones plenarias, porque son esos lilas de Krishna junto a sus devotos puros lo que puede permitir en este mundo producir de verdad un bienestar para todo tipo de personas. Son esos lilas de Krishna junto a sus devotos puros las narraciones que pueden satisfacer nuestros anhelos y deseos más profundos. Sin embargo, tras todo este contexto, podemos ver que una vez que superamos el primer canto del Bhagavatam y llegamos al tercero, nos encontramos con Kapila Deva, que es un avatar de la Suprema Personalidad de Dios en el rango de Vishnu Tattva, el cual sostiene, a diferencia de los sabios de Naimisharanya, que el conocimiento trascendental no se le debe exponer a todo el mundo. Kapila Deva está instruyendo a su madre Devahuti en el tercer canto acerca de la filosofía Samkhya. Está explicando en este capítulo en particular los enredos de la existencia material. Y Kapila Deva analíticamente sostiene que hay determinados tipos de personas a las que no se les debe brindar el conocimiento acerca del ser. Es decir, hay determinados tipos de personas que por su estructura de carácter no están aptas para hacer un buen uso del conocimiento trascendental. Y específicamente en estos dos shlokas, en el 39 y el 40 del capítulo 32 del canto tercero, Kapila Deva dice taxativamente quiénes son aquellos que no están aptos para recibir el conocimiento trascendental porque no tienen la capacidad de comprender dicho conocimiento, ni tienen la capacidad de darle el uso adecuado a esta filosofía trascendental. Y específicamente Kapila Deva dice que quienes no deben recibir el conocimiento trascendental son los agnósticos, las personas con malos hábitos, los orgullosos, los codiciosos y los que tienen envidia de los Vaishnavas y de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, aunque los sabios del bosque de Naimisharanya, encabezados por Shaunaka Rishi, le piden a Sutta Goswami que exponga la esencia del conocimiento védico, ese conocimiento que puede satisfacer los deseos más profundos de nuestro yo espiritual,
que es ese conocimiento que específicamente puede traer bienestar general a todos, tanto a los intelectuales como a la gente común, Kapiladeva, un avatar de la Suprema Personalidad de Dios, está diciendo que hay ciertas personas que por poseer determinadas estructuras de carácter, determinado tipo de comportamiento, no son aptas para recibir el conocimiento trascendental. Entonces, estos textos sirven para que podamos comprender que hay en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar como almas condicionadas ciertos defectos que nos impiden comprender la filosofía de conciencia de Krishna. Es decir, lo que Kapiladeva está exponiendo ante su madre Devahuti son elementos que nosotros como almas condicionadas deberíamos estar atentos a evitar, porque se convierten en obstáculos en la práctica del Bhakti Yoga. Es decir, uno debería autodiagnosticarse para poder autoconocerse y de alguna manera ir superando en la mentalidad y en la conducta ciertos hábitos, ciertos pensamientos o ciertas formas de actuar que se vuelven obstáculos que nos impiden comprender la filosofía de conciencia de Krishna y que nos impiden practicar adecuadamente la filosofía de la conciencia de Krishna. En cuanto a la vida espiritual y la aceptación o no aceptación de la existencia de Dios, nos encontramos por un lado con la gente teísta. La gente teísta afirma que Dios existe. La antítesis del teísmo, el anverso, la otra cara, es el ateísmo, que es la postura que niega directamente la existencia de Dios. Pero Kapiladeva, en estos textos del tercer canto del Bhagavatam, está explicando una postura que es intermedia entre el teísmo y el ateísmo. Y ese punto intermedio es el agnosticismo. El agnosticismo es el tipo de postura que sostiene que no podemos categóricamente ni afirmar que Dios existe, ni podemos afirmar categóricamente que Dios no exista. Entonces, los agnósticos ponen entre paréntesis la posibilidad del ser humano para acceder al conocimiento de lo divino. Y Kapiladeva está explicando que el agnosticismo es un obstáculo en nuestra vida espiritual. Porque si una persona conceptualmente no puede negar que Dios exista, ni tampoco puede negar que Dios no exista, esto nos deja en la incertidumbre acerca de la existencia de Dios. Esto niega la posibilidad de conocimiento negativo o positivo acerca de Dios y por lo tanto vuelve a Dios un tema irrelevante para la inteligencia humana. Y en este punto el agnosticismo se vuelve un obstáculo en la vida espiritual porque si no podemos demostrar que Dios exista, entonces tampoco podemos entender que tengamos una relación eterna con la divinidad. Y por lo tanto, si no tenemos la certeza y la verdad concluyente acerca de la existencia de Dios, no hay ningún fundamento válido para la práctica de algún proceso de avance espiritual. E incluso si no aceptamos la existencia de Dios, como lo hacen los agnósticos, veríamos a la práctica de algún proceso de avance espiritual como algo innecesario, como algo superfluo o como una pérdida de tiempo, porque en definitiva no se parte de la certeza de que Dios exista. Y si Dios no existe, ¿para qué esforzarme en practicar un sadhana o un seva para revivir mi relación eterna y amorosa con Él? Por lo tanto, el agnosticismo es un serio obstáculo, al igual que el ateísmo. Y al igual que el fanatismo religioso, el agnosticismo es un serio obstáculo para el avance en la vida espiritual. A veces observamos en la experiencia de vida cotidiana que personas agnósticas crean pseudo procesos de vida espiritual, crean pseudo procesos de avance espiritual,
en los que se sirven de una estética con edificios bien iluminados, en los que hay aromas así muy agradables, luces tenues, y se escucha una música suave, y simplemente ese tipo de procesos que son puramente externos, que son puramente estéticos, ¿sí? Lo que hacen es vaciar el contenido espiritual dentro de las prácticas trascendentales, y lo único que hacen es promover un tipo de bienestar material o bienestar físico del cuerpo o de la mente. Ellos en lugares iluminados, con luces tenues, con músicas relajantes, pronuncian afirmaciones o hacen ejercicios físicos para poner la mente en blanco, para simplemente buscar una serenidad mental, material o un bienestar físico completamente material y temporal. Entonces el agnosticismo se vuelve un serio obstáculo en el avance espiritual. Pero Kapiladeva, en este canto tercero, además del agnosticismo, habla de la codicia, que en sánscrito se denomina lobha. Lobha es el deseo desmedido de fama y de ganancia material. Cuando una persona está fuertemente en ignorancia o en pasión, ese tipo de personas tienden la tendencia a estar cubiertas por la energía ilusoria y aceptar el cuerpo como el yo. Y por lo tanto, al estar dominadas por la codicia, estas personas hacen que estén excesivamente abocadas a acumular dinero, posesiones materiales, estatus material. Es decir, la codicia lleva a que aquel que está dominado por esta codicia se esfuerce de manera intensa y excesiva por acumular bienes, riqueza o prestigio material. Y el punto es que, como uno muchas veces es afectado por la codicia, en base a la propia experiencia, uno puede entender que la codicia en realidad nunca se satisface. Es decir, pensar que podemos tener una mentalidad codiciosa y estar satisfechos incrementando nuestros bienes materiales o nuestro prestigio material es algo tan iluso como querer apagar un incendio tirando combustible al mismo. Las llamas van a aumentar. Y la codicia tiene esa característica. Uno se identifica con el cuerpo, uno quiere disfrutar de los sentidos, uno cree que el disfrute proviene de aumentar nuestra riqueza material, nuestro dinero, nuestro prestigio, nuestros bienes materiales. Uno se esfuerza mucho por eso. Cuando alcanza su objetivo, no se encuentra satisfecho, entonces la mente imagina que con más prestigio o con más riqueza o con más bienes, sí vamos a llegar a un nivel en el que estemos satisfechos. Y cuando hacemos el esfuerzo intenso por subir al próximo nivel de avance material, tampoco estamos satisfechos, y así sucesivamente la codicia hace que nos esforcemos por bienes temporales que en realidad, aunque los aumentemos exponencial y constantemente, nunca vamos a estar satisfechos. Y el punto es que esta codicia loba también es un obstáculo en la vida espiritual, porque por estar dominados por este deseo intenso de riqueza y de prestigio y de estatus material, uno se esfuerza arduamente por lo material y en consecuencia uno no se siente atraído por el avance espiritual. Uno ve como tangible el avance material. La persona codiciosa ve como real el avance material, aunque nunca va a estar satisfecha con ninguna cantidad de bienes materiales ni con ninguna cantidad de estatus material. Pero aún así el codicioso se esfuerza y se esfuerza por buscar esa satisfacción que lo material nunca le va a dar. Y en ese esfuerzo esa persona pierde la energía humana y pierde el tiempo limitado de la vida humana con metas materiales, y en consecuencia no siente atracción por la vida espiritual. Y en consecuencia no dedica ni energía, ni tiempo, ni recursos
al avance espiritual. Y por lo tanto, la codicia material se vuelve un avance, se vuelve un obstáculo, se vuelve un impedimento en la práctica del Bhakti Yoga. Y específicamente Krishna en el Bhagavad Gita dice que la codicia, que la ira y la lujuria son 3 puertas que conducen al infierno. Así que claramente, al igual que el agnosticismo, la codicia es un serio obstáculo en la vida espiritual, como así también mada. Esta palabra sánscrita puede ser traducida al español como orgullo. Mada, el orgullo, puede asumir diversas formas, tanto en nuestra vida material como cuando somos neófitos también en la vida espiritual. Por un lado, en el plano material, el orgullo es una sensación de sentirnos superiores por nuestra belleza física, por nuestra fuerza física, por nuestra riqueza material, por nuestra educación académica, por nuestra familia aristocrática. Es decir, el orgullo es una sensación de superioridad respecto de los demás por poseer algún tipo de privilegio material que genera arrogancia, que genera muchas dificultades en el relacionamiento entre los seres humanos, porque generalmente el orgulloso no solamente se siente superior respecto de los demás, sino que también es arrogante y tiende a minimizar a los demás, a maltratar a los demás, a manipular a los demás para sus propios fines, creyéndose uno mismo muy increíble en algún aspecto material de riqueza, fuerza, belleza, educación, etc. Pero por otro lado, también hay una forma de mada que tiene tilak. Es decir, hay un orgullo presente en la vida espiritual cuando somos neófitos que tiene que ver con creer que uno está avanzando en la vida espiritual por su propio esfuerzo. ¿Sí? Como sabemos, en la vida espiritual, dentro de la práctica de conciencia de Krishna, hay yamas y niyamas, hay reglas y regulaciones. Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, nos legó estándares claros en la práctica del Bhakti Yoga, como el canto de las 16 rondas, como el seguir los 4 principios, comenzar esta práctica del sadhana a las 4:30 de la mañana en Brahma Muhurta, observando todo el programa de Mangalartik, dedicándonos durante el día a nuestro servicio o a nuestro deber prescrito con la mente y la inteligencia absorta en Krishna, tener por la tarde un programa espiritual, Gaurartik, Kirtan, clase. Entonces, una persona orgullosa en sentido material se cree superior a los demás por su belleza física, por su educación académica, por su nivel de riqueza, familia aristocrática. Pero una persona neófita y orgullosa en la vida espiritual cree que es por su propio poder, cree que es por su propia voluntad, cree que es por su propio esfuerzo, cree que es exclusivamente por sus propias virtudes que está avanzando en la práctica del sadhana y en la práctica del seva. Y este punto es 50% verdadero, porque en realidad en la vida espiritual no hay que ser pusilánime. En la vida espiritual uno tiene que ser inteligente para avanzar, uno tiene que ser determinado, uno tiene que tener una mentalidad filosófica para avanzar. Pero si uno cree que el avance en el sadhana y en el seva es únicamente por el propio esfuerzo, que uno es la causa del resultado de la acción, que solamente por la propia inteligencia, por la propia cualificación, por la propia determinación y por el propio esfuerzo, uno está avanzando en su sadhana y en su seva, eso es 50% verdadero, porque en realidad ese orgullo en la vida espiritual no nos permite comprender lo que afirma el Bhagavad Gita, que en realidad Krishna es la inteligencia del inteligente, que en realidad Krishna es la fuerza del fuerte y que en realidad Krishna es la habilidad del hombre. Entonces, en la vida espiritual,
un porcentaje importante de nuestro avance depende de nuestra determinación. Es verdad. En la introducción de Upadeshambrita, Srila Prabhupada dice que el avance en la conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. Si nuestra actitud es activa, si tenemos determinación, voluntad y esfuerzo, vamos a avanzar en la conciencia de Krishna. Pero ese es un lado de la verdad. El otro lado de la verdad es que nuestra inteligencia proviene de Krishna. Nuestras buenas cualidades provienen de Krishna. Nuestro entusiasmo en la vida espiritual proviene de Krishna, del maestro espiritual y de los Vaishnavas. Entonces, es muy claro ver el orgullo en la persona materialista, pero hay que tener cuidado y hay que detectar también el orgullo de aquel que es espiritualista, porque es cierto que una parte de nuestro avance espiritual depende de nuestra actitud, de nuestra voluntad, de nuestra determinación y de nuestro esfuerzo personal. Pero otra parte del avance espiritual es todo el progreso que Krishna nos está permitiendo alcanzar, que el maestro espiritual nos está permitiendo alcanzar y que la buena asociación con los Vaishnavas nos está permitiendo alcanzar. Técnicamente, hace miles de años atrás, cuando Krishna se manifestó en la tierra y era pequeñito, una vez la sirvienta doméstica de Madre Yasoda estaba ocupada en quehaceres del hogar. Entonces Madre Yasoda personalmente se puso a batir la olla de la mantequilla. Y en ese momento Krishna, pequeño, vino ante ella y le pidió que lo alimente, porque tenía hambre. Entonces Madre Yasoda dejó de lado la mantequilla, se sentó, puso a Krishna en su regazo, le puso su pezón en la boca y comenzó a amamantarlo, y al ver el rostro de ese pequeño niño Krishna, Madre Yasoda experimentaba una felicidad completamente trascendental. Pero en un momento Madre Yasoda vio que una olla que estaba en el fuego y que tenía leche estaba por derramarse y dejó al bebé Krishna de lado y fue a atender la olla que estaba en el fuego. Entonces Krishna, insatisfecho y enojado, porque Madre Yasoda no lo seguía alimentando, tomó una piedra, lo tiró contra una olla que había mantequilla, se llevó la mantequilla a un lugar oculto y escondido comenzó a comer mantequilla y además también la comenzó a compartir a los monos. Y Krishna miraba para un lado y para otro porque estaba preocupado de que su madre lo pueda descubrir. Entonces Yasoda automáticamente, cuando vio la olla de la mantequilla rota, dijo: esa travesura la hizo mi hijo. Entonces, con una vara en mano, Yasoda comenzó a buscar a Krishna por todos lados, y cuando lo encontró, Krishna se dio cuenta que Yasoda estaba cerca y salió corriendo y empezó a escaparse por todos lados, y Yasoda iba corriendo detrás de Krishna. Y evidentemente, como Krishna es la suprema personalidad de Dios, y aunque Yasoda no sabía eso porque estaba cubierta por Yogamaya, ella corría y perseguía a Krishna pensando que lo iba a atrapar, pero no pudo atraparlo, hasta que finalmente Krishna, viendo el esfuerzo de Yasoda, se dejó atrapar. Entonces, cuando Yasoda vio que Krishna la estaba mirando y que estaba asustado y que lloraba porque ella tenía una vara en la mano para castigarlo, ella automáticamente, no queriendo que Krishna sufra, tiró esa vara lejos, intentó agarrar una soga y atar a Krishna a un mortero de madera. Pero a la soga le faltaban 2 dedos de largo para atar a Krishna. El punto es que Yasoda fue tomando todas las cuerdas y sogas que tenía en su casa y atándolas, y hacía un esfuerzo enorme y estaba agitada, porque ella, con su determinación, con su voluntad, con su esfuerzo, ella quería atar a Krishna, pero las sogas nunca alcanzaban, siempre faltaban 5 centímetros, siempre faltaban 2 dedos de largo para poder atar a Krishna, hasta que Krishna, viendo el esfuerzo intenso de Madre Yasoda, se dejó atar por ella al mortero de madera. Y Yasoda lo dejó ahí atado y se fue a hacer sus quehaceres domésticos. Bueno, luego de eso Krishna vio unos árboles gemelos, Arjuna, en el patio de la casa de Nanda Maharaj y enfiló hacia esos árboles. Él pasó en medio de ellos, pero el mortero se trabó. Krishna hizo fuerza, hizo presión, los árboles cayeron haciendo un sonido terrible. Y de ahí salieron 2 semidioses, Nala, Kubara y Manigriva, los hijos de Kubera,
los cuales ofrecieron reverencias a Krishna, ofrecieron oraciones a Krishna, fueron bendecidos por Krishna a que esta iba a ser su última existencia en la vida material, y finalmente ellos circunvalaron alrededor de Krishna y volvieron a su planeta celestial. Pero el punto de esto es que estamos hablando de los obstáculos de la vida espiritual que describe Kapila Deva en el canto tercero, ¿sí? Vimos que el agnosticismo es uno, vimos también que la codicia es otro, y también el orgullo es un obstáculo serio en la vida espiritual. Es claro ver el orgullo de las personas materialistas, que se creen superiores por su belleza física, su educación académica, familia aristocrática o lo que sea. Y eso los vuelve no solamente orgullosos, sino arrogantes, despectivos con los demás. Ese orgullo muchas veces provoca maltratos hacia otros, pero también podemos ver que hay un orgullo en el plano espiritual, que es creer que uno avanza en su sadhana o en su seva solamente por su propio esfuerzo, solamente por su propia voluntad, lo cual nos impide tener una conciencia filosófica más elevada en la que comprendamos que en realidad Krishna es la inteligencia del inteligente, Krishna es la fuerza del fuerte y Krishna es la habilidad del hombre. Si bien es cierto lo que Prabhupada dice en el Upadeshamrita, el avance en conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el practicante, pero eso es una parte de la realidad. La otra parte es que por más que nos esforcemos, si Krishna no sanciona, no va a haber un avance tangible. Y esto queda claro en el pasatiempo entre Yashoda y Krishna. ¿Por qué? Porque a Yashoda, cuando Krishna rompió la olla de la mantequilla, y cuando ella lo capturó vara en mano, y luego soltó la vara y quiso atarlo, Yashoda hizo su mejor esfuerzo para poder atar a Krishna al mortero de madera. El Srimad Bhagavatam describe que el esfuerzo que hizo Yashoda fue enorme, pero ni aún con el mejor esfuerzo de Yashoda, ni aún con la mayor voluntad de Yashoda, ni aún con la mayor determinación de Yashoda, ella iba a poder atar a Krishna. ¿Cuándo ella pudo atar a Krishna? Cuando Krishna se dejó atar. Entonces, tenemos que evitar el orgullo que tiene Tilak en la vida espiritual al creer erróneamente que solo por nuestro propio esfuerzo vamos a avanzar en la vida espiritual. El avance en el Bhakti Yoga depende de dos factores muy importantes. Por un lado, nuestro mejor esfuerzo. Por otro lado, la misericordia sin causa de Krishna. Srila Prabhupada decía que los Gaudiya Vaishnavas, en cuanto a avance espiritual, seguimos la filosofía del mono y del gato, ¿sí? El mono, cuando es pequeño, para ir de una rama a otra de los árboles, tiene que agarrarse muy fuertemente de su mamá, porque si no se cae. Y eso es la actitud que tiene el Vaishnava, que con su propia voluntad, su propia determinación y su propio esfuerzo, se dedica intensamente a la práctica del Bhakti Yoga, comenzando a partir de Brahma Muhurta en Mangalartik. Y uno canta sus 16 rondas, sigue los 4 principios, asiste a la clase de Srimad Bhagavatam. Durante el día uno desempeña un servicio de acorde a su propia naturaleza psicofísica en el templo, o uno en su vida de familia desempeña un deber prescrito en el que también, al igual que en el templo, uno mantiene constantemente absorta la mente y la inteligencia en Krishna. Y a la tarde, luego del servicio, o a la tarde, luego del trabajo, al igual que lo hicimos a la mañana, asistimos a otro programa espiritual, volvemos a tomar darshan de las deidades, volvemos a cantar el Mahamantra, volvemos a escuchar las Shastras. Entonces, uno tiene que esforzarse para organizar su vida de ese modo, para que haya avance espiritual. Tal como el mono pequeño se agarra de su madre para que ella pueda transportarlo de un árbol a otro. Pero al igual que el gato pequeño, que no hace ningún esfuerzo y que su madre lo toma de esta parte del cuello y lo lleva de un lugar a otro, uno, además de su propio esfuerzo, también uno tiene que implorar la misericordia de Krishna, el aspecto compasivo de Krishna, que es Srimati Radharani, para poder avanzar en la vida espiritual. Entonces, no debemos ser orgullosos los practicantes de Bhakti Yoga, porque nuestro avance no depende exclusivamente de nosotros, también depende de la misericordia de Krishna. Entonces, otro obstáculo en el avance espiritual, además del agnosticismo, además de la codicia, además del orgullo,
son los malos hábitos. ¿Sí? Los malos hábitos son el comer carne, el tomar alcohol o drogas, practicar juegos de azar, tener sexo ilícito, el practicar vida espiritual y reglas y regulaciones solo por seguirlas y no por avanzar en la vida espiritual. Entonces, esos malos hábitos en realidad frenan nuestro avance en la vida espiritual y deben ser superados con buenos hábitos. Deben ser superados con Sravanam, Kirtanam, Smaranam, con oír, cantar y recordar acerca del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna. Y así gradualmente nuestros malos hábitos van a ser superados porque en la práctica del Bhakti Yoga encontramos un gusto superior. Porque en el canto del Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se va despertando un ruchi, se va despertando un gusto, en el cual uno encuentra ese néctar que está siempre ansiando. La codicia material nos sugiere que por acrecentar nuestros bienes materiales, nuestra riqueza material o nuestro prestigio material, vamos a ser felices. Pero cada vez que incrementamos eso, vemos que esa felicidad material en base a la codicia nunca llega, porque la codicia nunca se satisface. Es como la lujuria, arde como el fuego, en todo momento. Pero en el canto del Maha Mantra Hare Krishna, sobre todo temprano por la mañana, en el auspicioso horario del Brahma Muhurta, en la escucha de los lilas de Krishna y sus devotos puros, y en el recuerdo de las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios, superamos los malos hábitos, porque ya dejan de tener placer, porque nos damos cuenta que no nos satisfacen, porque nos damos cuenta que no nos llenan, porque nos damos cuenta que no nos complacen. ¿Por qué? Porque encontramos en la práctica del Bhakti Yoga un néctar, que es espiritual, y estamos deseándolo siempre. Y por eso nos regulamos en nuestra vida, acostarnos temprano, levantarnos en Brahma Muhurta, para que todo sea auspicioso en la práctica del Bhakti, para que todo sea positivo, para que cuando Krishna vea nuestro propio esfuerzo por avanzar, Él nos conceda, complacido con nosotros, su misericordia sin causa. Y así superamos los malos hábitos y nos volvemos firmes en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si bien el conocimiento trascendental está abierto a todos, aún así hay ciertas personas que por su estructura de carácter tienen obstáculos que les impiden avanzar en la vida espiritual. Y con esto llegamos al último punto de la clase de hoy. Previamente dijimos que el agnosticismo es un obstáculo, que la codicia es un obstáculo, que el orgullo es un obstáculo, que los malos hábitos son un obstáculo, pero también hay dos obstáculos más que tenemos que analizar. Número uno, el apego material y número dos, la envidia. Entonces, el apego material en sánscrito se denomina raga y el apego material puede tener diferentes objetos de ese apego. ¿Sí? Por un lado, uno puede estar apegado a su cuerpo material, uno puede estar apegado a su familia material, uno puede estar apegado a sus bienes materiales. Y el punto es que tanto el cuerpo como la familia, como la riqueza material, nos confunden, porque nos dan una falsa sensación de protección y de seguridad. Cuando una persona tiene mucha riqueza, cree que con eso lo puede comprar todo. Cuando una persona tiene una gran familia, piensa que ellos lo van a proteger constantemente. Cuando una persona tiene juventud y salud física, piensa que eso va a ser para siempre. Pero tanto la juventud y la salud del cuerpo, tanto la familia que uno pueda tener como las riquezas que uno pueda poseer, nos dan una falsa sensación de protección y de seguridad, porque en realidad el cuerpo, la familia y la riqueza no son permanentes. No van a estar siempre con nosotros. En cualquier momento podemos perder la riqueza, podemos perder el trabajo, podemos perder a un ser querido o puede llegar la muerte. Por lo tanto, el apego al cuerpo, a la familia, a los hijos y a la riqueza es el apego a soldados falibles. Porque cuando llegue la vejez y cuando llegue la muerte, ninguna riqueza va a hacer
que no abandonemos este cuerpo. Ningún familiar va a protegernos de que la muerte no llegue. El propio cuerpo, por más saludable que lo mantengamos y cuidado y ejercitado, se va a desgastar a su debido momento y va a morir. Entonces, el apego excesivo o raga al cuerpo, a la familia y a la riqueza también se vuelve un obstáculo en la vida espiritual porque da una sensación ilusoria de que está todo bien, está todo genial, está todo bárbaro, estoy seguro, estoy protegido. Esto es como un castillo, como una fortaleza que me protege de mis enemigos. Pero el enemigo de la vejez y el enemigo de la muerte van a vencer a los soldados falibles de la riqueza, de la familia, de los hijos y del cuerpo. Entonces, el apego material o raga, al igual que el agnosticismo, al igual que la codicia, al igual que el orgullo, al igual que los malos hábitos, ¿sí?, es un obstáculo en la vida espiritual. Y por último tenemos la envidia, en sánscrito matsarya. Entonces, la envidia puede definirse como el deseo de ocupar el lugar de otro. La envidia puede definirse como una sensación de malestar ante la felicidad del otro o ante el progreso o el avance del otro. Entonces, la envidia es un punto muy importante en este análisis de los obstáculos de la vida espiritual que nos impiden asimilar correctamente la filosofía trascendental que expone Kapiladeva, su madre de Bhajuti. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cualidades positivas y negativas que pueden aplicarse en la práctica del Bhakti Yoga, pero la envidia jamás, nunca. Es decir, incluso una cualidad tan negativa como la ira puede aplicarse en el avance espiritual. Y el ejemplo que da el Upadeshambrita es que cuando Ravana raptó a Sita, la esposa del señor Ramachandra, Hanuman, lleno de ira, se dirigió a Lanka, la ciudad de Ravana, y la incendió y atacó a los sirvientes de Ravana, porque él quería que Ramachandra pueda reencontrarse con su amada esposa Sita Devi. Entonces, hay muy buenas cualidades que se pueden utilizar al servicio de Krishna, como la humildad, la purificación de la propia existencia, la determinación, el estudio de los Vedas, la limpieza, la ecuanimidad ante eventos agradables y desagradables, pero incluso la ira que contamina muchísimo el cuerpo y la mente cuando uno la experimenta, incluso la ira bien aplicada puede ser utilizada en la práctica del Bhakti Yoga. Pero cuidado con Matsarya, cuidado con la envidia, porque la envidia es la única cualidad que no tiene uso práctico en el Bhakti Yoga. O sea, la envidia es una cualidad tan pero tan negativa que en ningún momento puede volverse una fuente de avance espiritual. Y como dijimos previamente, envidia es codiciar el lugar de otro, desear estar en la posición elevada que otro tiene. Y también envidia es sentir sufrimiento interno o dolor cuando vemos a otro feliz o disfrutando o avanzando en su vida espiritual. Entonces, la envidia se merece un análisis especial porque la envidia tiene filosóficamente una cuestión de orden metafísico que no tiene, por ejemplo, otro tipo de malas cualidades, ¿sí?, como la ira o las demás, ¿sí?, o la lujuria, ¿sí? Porque incluso hasta la lujuria, bien utilizada, puede utilizarse para el avance espiritual. Pero la ira no. Pero la envidia no. Matsarya no. ¿Por qué? Porque la envidia, en sentido filosófico, tiene una importancia metafísica que es fundamental. Porque la envidia es la base de la existencia de los mundos materiales. Ahora uno puede decir, ¿cómo es esto? Si en realidad en el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 8, Krishna dice, yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales y todo ha emanado de mí. Pero la envidia lleva a que Krishna produzca los mundos materiales. Uno realmente podría, al analizar nuestra filosofía, plantearse si es el deseo de Krishna que existan los mundos materiales. Uno podría plantearse filosóficamente si en verdad la suprema personalidad de Dios desea
como algo positivo que exista el mundo material y la energía ilusoria y el engaño y todo lo demás. Porque la realidad es que los mundos materiales existen por el deseo de las almas condicionadas. Los mundos materiales existen por la envidia que en algún momento la entidad viviente individual sintió acerca de la posición suprema de Krishna, y uno quiso disfrutar de todo independientemente de Krishna. Y como en el mundo espiritual Krishna es el centro, a las almas envidiosas Krishna nos dio los múltiples mundos materiales para que vengamos a disfrutar de la existencia condicionada. Entonces tenemos que estar atentos porque filosóficamente la envidia tiene una función que sirve de base explicativa para la existencia condicionada del alma individual. Entonces, en sentido práctico, la envidia es nociva, porque en un sentido la envidia es lo que determina nuestra caída al plano material. La envidia es lo que determina que se produzca la existencia de los mundos materiales. Pero a su vez en el plano concreto y del día a día, la envidia es nociva, porque la envidia nos llena de celos que nos lastiman por dentro. Porque además la envidia hace que mentalmente estemos haciendo comparaciones constantes entre nosotros y los demás, lo cual agita la mente y no nos permite experimentar ni paz ni serenidad, mucho menos felicidad. Pero además, la envidia, no solamente la material, sino la envidia en el ámbito de los practicantes de vida espiritual, hace que cuando estamos envidiosos de otras personas, hace que no podamos ver las buenas cualidades del otro, hace que minimicemos las cualidades del otro y en consecuencia la envidia hace que no nos relacionemos correctamente con los demás Vaishnavas. Y como consecuencia, cuando uno, como Vaishnava neófito, no se puede relacionar bien con otros Vaishnavas, porque en el medio hay envidia, entonces comienzan las críticas hacia los demás, comienzan las ofensas hacia los demás. Y la realidad, en sentido práctico, es que uno, cuando es un practicante neófito de Bhakti Yoga, puede tener un montón de malos hábitos al principio, puede tener un montón de defectos al principio, pero si uno es sincero y tiene buena asociación, avanza en la vida espiritual. Porque Krishna es muy misericordioso con todos y también con los neófitos. Pero ¿qué es intolerable en la vida espiritual? Las ofensas hacia los devotos. Y muchas veces una de las causas de las ofensas es la envidia. Y cuando ofendemos a los devotos en base a la envidia, entonces nuestra vida espiritual queda en pausa. Nuestro avance se detiene. Porque Krishna es muy misericordioso con los defectos que tenemos, con las anartas que tenemos. Él nos da la posibilidad, si somos sinceros, de superar todos esos malos hábitos. Pero no nos da la posibilidad de avanzar cuando somos envidiosos de los Vaishnavas. Porque la envidia lleva a la crítica negativa, la envidia lleva también a las ofensas, y ahí nuestra vida espiritual se detiene. E incluso a veces, yo he observado prácticamente que devotos que han cometido ofensas contra otros devotos, no solamente que su vida espiritual se detiene, sino que incluso caen. Y dejan de comer prasadam, vuelven a comer carne, vuelven a tomar así como líderes a personas materialistas, vuelven a sus malos hábitos. Entonces, cuidado con la envidia, porque es la causa de que el alma quede condicionada en la existencia material, en sentido filosófico y en sentido ético y en sentido de praxis. La envidia hace que critiquemos a los Vaishnavas, hace que ofendamos a los Vaishnavas y que nuestra vida espiritual o se detenga o directamente caigamos. Y, como mínimo, si las ofensas no se vuelven manifiestas, pero internamente hay una actitud envidiosa, no hay buen sadhu sangha, no hay buen relacionamiento entre devotos y en consecuencia no hay entusiasmo
Y cuando no hay entusiasmo, la práctica se vuelve del sadhana algo externo, algo mecánico, en el que uno no encuentra ningún ruchi, no encuentra ningún gusto. Y por lo tanto el sadhana se vuelve algo desatento, algo externo, algo mecánico, como una especie de rito sin fundamento. Y también seguir las reglas y regulaciones sin el deseo de avanzar en la vida espiritual también es un obstáculo, ¿sí?, en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, como vimos previamente, los sabios de Naimisharanya le pidieron a Sutta Goswami que exponga la esencia del conocimiento védico, que exponga ese conocimiento que permite encontrar la satisfacción más profunda del ser espiritual, que exponga ese conocimiento que puede traer a todos, a los grandes intelectuales y a la gente común, ¿sí?, el máximo bienestar. Le pidieron que exponga ese conocimiento acerca de los pasatiempos de Krishna y de sus expansiones plenarias. Porque cuando uno desarrolla el gusto por oír los pasatiempos de Krishna, uno pierde el gusto por las actividades materiales. Cuando uno encuentra un néctar espiritual, uno deja de sentirse atraído por los placeres ilusorios. Y cuando uno adquiere, ¿sí?, esa disciplina para servir a los Vaishnavas y al Guru y escuchar los pasatiempos de Krishna en forma del Srimad Bhagavatam, uno se vuelve estable en la vida espiritual y gradualmente trascendemos la ignorancia, trascendemos la pasión, trascendemos la bondad y llegamos al plano trascendental. Y ahí es cuando hay un conocimiento científico de la Suprema Personalidad de Dios, porque podemos percibir cara a cara a la Suprema Personalidad de Dios en su forma de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, y así alcanzamos la máxima felicidad espiritual, que es lo que satisface por completo al ser. Pero Kapila Deva, en el canto tercero, ¿sí?, expone a su madre Devahuti, tras hablar de la filosofía Samkhya, el hecho de que hay ciertas personas que no están a la altura de recibir ese conocimiento trascendental, porque son personas agnósticas que no creen en Dios, porque son personas codiciosas que 100% buscan en su vida bienes materiales o prestigio material, porque son personas orgullosas de su belleza física o de su avance espiritual, porque son personas que tienen malos hábitos, que no siguen los principios regulativos o que son descuidadas en la práctica del sadhana, o porque son directamente personas envidiosas hacia Krishna o hacia los Vaishnavas. Entonces, con esas malas cualidades y con esos malos hábitos, uno realmente no tiene la conciencia adecuada para entender la filosofía de conciencia de Krishna y no tiene la conciencia adecuada para practicar correctamente la filosofía consciente de Krishna. Entonces, este punto es fundamental y hay que entender la naturaleza de esta filosofía de conciencia de Krishna, que es la base para la práctica del Bhakti Yoga, ¿sí? Hay personas que se dedican a diferentes procesos de vida espiritual, que son principiantes, que son neófitos, que no son muy avanzados y que creen que su proceso de vida espiritual es el único verdadero, o en la versión occidental, que creen que su religión es la única verdadera y que todas las demás religiones o todos los procesos de vida espiritual son falsos. Pero bueno, una persona con una mentalidad filosófica desarrollada entiende que esta mentalidad es incorrecta, que así piensa un neófito o que así piensa un fanático, alguien que carece de toda madurez en la vida espiritual. Sin embargo, la filosofía consciente de Krishna presenta una conciencia avanzada y un nivel importante de madurez en sentido intelectual, porque la filosofía Hare Krishna entiende que todos los procesos de avance espiritual y todas las religiones auténticas son realmente verdaderos y que en su propio ámbito nos pueden dar un nivel de avance y que el Bhakti Yoga está dentro de esos procesos que son auténticos. Por lo tanto, en el significado de hoy, Srila Prabhupada dice que el proceso de conciencia de Krishna no es una fe sectaria. El Vaishnava avanzado no piensa que solo el Bhakti Yoga da avance espiritual y que todos los demás yogas son falsos o que todas las demás religiones son falsas. No, el practicante de Bhakti Yoga entiende que según Guna y Karma, la Suprema Personalidad de Dios y diferentes avatares han presentado distintos procesos religiosos
y distintos tipos de yoga para que en función de la capacidad psicofísica de cada persona o de cada cultura o de cada pueblo, uno encuentre una práctica específica de avance espiritual. Y, como dice el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, y de todos los yogis, aquel que tiene una plena fe en mí, que se entrega a mí a través de la práctica del Bhakti Yoga, es el que más íntimamente está unido a mí a través del yoga. O sea, un Bhakti Yogi avanzado, maduro, filosófico, entiende que las demás religiones son verdaderas, que los demás yogas son verdaderos, pero que hay una escala jerárquica en el que todos nos dan un nivel de avance y que la práctica del Bhakti Yoga es la que permite la relación más plena entre el ser individual y el ser supremo. Pero también entiende el practicante del Bhakti Yoga que los principios del Bhakti Yoga también están presentes en otras religiones. No es exclusividad del Gaudiya Vaishnavismo. También hay religiones en las que la gente escucha el conocimiento espiritual, en la que la gente canta los nombres de Dios, en la que la gente recuerda las glorias de Dios, respecto de sus escrituras, respecto del nombre de Dios al que ellos tienen apego y respecto de su cultura. También el Bhakti Yoga es un principio que estructuralmente está presente en otras religiones. Entonces, una persona avanzada entiende eso y entiende que a través del Bhakti Yoga y a través de la práctica de otros yogas en el mundo oriental o en la filosofía védica o a través de las prácticas de las religiones auténticas que hay en el mundo occidental, también hay un grado de avance espiritual. Entonces, ese punto es muy importante. Srila Prabhupada define al Bhakti Yoga como una fe que no es una religión sectaria. Srila Prabhupada define el significado del Bhakti Yoga técnicamente como un proceso educativo para entender al Ser Supremo y a la relación que el ser individual tiene con la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Y Srila Prabhupada afirma en el significado del canto tercero, capítulo 32, texto 40, que el Bhakti Yoga es la base común en el acercamiento a la Suprema Personalidad de Dios y que cualquiera puede unirse a este movimiento sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de discriminación. Entonces, comenzamos el encuentro de hoy hablando del primer canto del Srimad Bhagavatam y de la actitud de los sabios de Naimisharanya que le piden a Sutta Goswami que exponga la esencia de todo el conocimiento trascendental. ¿Por qué? Porque los sabios de Naimisharanya querían que todas las personas puedan acceder a la satisfacción más profunda de su ser, tanto si son personas comunes, de mentalidad rudimentaria o básica, como si son grandes filósofos, intelectuales, científicos o brahmanas. Porque en realidad uno puede comprender a partir de la actitud de los sabios de Naimisharanya cuál es la psicología de las personas sabias. Y las personas sabias básicamente no son egoístas, porque no piensan únicamente y exclusivamente en su propio bienestar. Las personas sabias verdaderamente buscan el bienestar general de todos. Las personas sabias son inclusivas, no buscan el bienestar solo de la gente común o solo de los intelectuales, buscan el bienestar general para todos. Y por lo tanto, ¿sí?, podemos ver que las personas sabias ejecutan austeridades, las personas sabias ejecutan sacrificios para el bienestar general de la gente. Y la actitud clara es la figura misma del fundador y acharya de ISKCON, Srila Prabhupada, que él dejó la India, viajó en un buque de carga, pasó muchas incomodidades y muchos sacrificios para venir al mundo occidental y difundir la práctica del Bhakti Yoga puro. Srila Prabhupada ya era un alma autorrealizada. Srila Prabhupada ya era un devoto puro. Srila Prabhupada ya era un Uttama Adhikari. Srila Prabhupada ya era un Shaktiaveya Avatar. Y por lo tanto él no era egoísta. Él no se conformaba simplemente con que si cantaba sus rondas y leía el Srimad Bhagavatam y recordaba los lilas de Krishna, iba a volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Srila Prabhupada hizo muchos sacrificios y muchas austeridades para que las personas en el mundo occidental y en el mundo entero, porque él dio casi aproximadamente 10 vueltas al planeta viajando para difundir el proceso de conciencia de Krishna,
para el bienestar general de toda la gente, tanto de los grandes intelectuales como de la gente común. Y vemos la actitud de Srila Prabhupada de no ser egoísta y de buscar el máximo bienestar para toda la gente en general. Y nosotros deberíamos apreciar ese esfuerzo de Srila Prabhupada. Nosotros deberíamos apreciar esas austeridades y sacrificios que hizo Srila Prabhupada por todos nosotros, siendo sinceros en la práctica del sadhana, siendo determinados en la práctica del seva, siguiendo el proceso de conciencia de Krishna sin especulaciones, sin sentimentalismo, sino siguiendo los pasos de Srila Prabhupada y de los acharyas previos de manera clara, de manera estricta, de manera pura, porque así demostramos nuestra lealtad como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna a nuestro fundador y acharya, que es su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y si nosotros mantenemos la pureza de las enseñanzas de Prabhupada, y si nosotros mantenemos la pureza del sadhana que nos dio Srila Prabhupada, entonces vamos a ser medios transparentes para que otras personas, intelectuales o personas comunes, también puedan recibir este regalo incomparable, también puedan recibir este legado trascendental en forma de conocimiento y devoción que nos dio Srila Prabhupada como representante de nuestra línea de sucesión discipular de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Porque si no cambiamos nada, si no creamos cosas nuevas, si no especulamos y si nos mantenemos fieles en sentido filosófico a las enseñanzas de Prabhupada, y si nos mantenemos fieles en sentido de estándar y sadhana a lo que nos enseñó Srila Prabhupada como estándar de iniciación, entonces nosotros mismos vamos a tener potencia en nuestra vida espiritual. Nuestra palabra va a tener potencia al compartir el conocimiento yástrico, porque la pureza es la fuerza. No hay que hacer ningún arreglo artificial para difundir la conciencia de Krishna. No hay que usar ningún tipo de truco material para hacer crecer nuestro movimiento. La fórmula del éxito es mantener el legado de Srila Prabhupada intacto, a nivel de filosofía como a nivel de práctica de sadhana y de estándar, de reglas y regulaciones y de número de rondas. Nosotros podemos hacer una revolución siendo fieles a las enseñanzas de Srila Prabhupada. Nosotros mismos, ¿sí?, podemos recibir una potencia espiritual enorme al seguir las enseñanzas de Prabhupada, y nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna puede tener una potencia enorme al difundir el movimiento de Sankirtan con un solo arreglo, con un solo ajuste. Mantener el legado de Srila Prabhupada sin cambio, sin especulación, sin alteración alguna, porque Srila Prabhupada nos dio la fórmula perfecta y definitiva del avance espiritual dentro del proceso de conciencia de Krishna. Por supuesto, hay que seguir estas enseñanzas con conocimiento, con inteligencia, no de manera ingenua, con una conciencia filosófica, comprendiendo que aunque el legado de Srila Prabhupada es muy potente y es completamente trascendental, tenemos que evitar los obstáculos que no nos permitan seguir apropiadamente las enseñanzas de nuestro acharya. Tenemos que evitar el agnosticismo, tenemos que evitar la codicia, tenemos que evitar el orgullo, tenemos que evitar los malos hábitos, tenemos que evitar la envidia, porque todo eso no nos permite comprender la filosofía consciente de Krishna, porque todo eso no nos permite lograr la satisfacción más profunda del ser al escuchar los lilas de Krishna, al cantar el Mahamantra o al recordar la filosofía trascendental de las Shastras. Entonces, si bien Kapiladeva dice que hay ciertas personas que no pueden hacer un buen uso de la filosofía trascendental por estos malos hábitos, Srila Prabhupada nos demostró que el Vaishnava puro es liberal, pero no liberal en sentido político o ideológico, que el Vaishnava puro es liberal en el sentido de su cualidad de la magnanimidad. Es decir, el Vaishnava puro no es permisivo con las actividades nocivas o con los obstáculos de la vida espiritual. ¿Sí? El Vaishnava puro no va a predicar algún tipo de filosofía al gusto de la persona apegada, al gusto del consumidor, que deje a uno en su zona de confort muy apegado a sus anartas y que crea que a la vez es un gran espiritualista. No, aunque el Vaishnava puro, aunque Srila Prabhupada es liberal, es magnánimo,
Él no era tolerante contra las actividades que iban en contra del avance espiritual, contra las actividades nocivas o contra lo que hoy denominamos malos hábitos. Tampoco el Vaishnava puro, aunque es liberal y aunque es magnánimo, tampoco es permisivo ni tolerante con el sentimentalismo en la vida espiritual que lleva a que adoptemos doctrinas desviadas. Tampoco eso. Pero sí, el Vaishnava puro, Srila Prabhupada en especial, es liberal y es magnánimo porque él no discriminaba al momento de distribuir el conocimiento trascendental. Él no tomaba en consideración ni la casta de una persona, ni el nivel social, ni el nivel económico de una persona. Porque Srila Prabhupada, con ecuanimidad y con una visión trascendental, veía a todos, sin distinción, como almas espirituales. Y por lo tanto Srila Prabhupada nos dio el acceso a todos, independientemente de nuestra casta, de nuestra posición social, económica o de nuestro nivel educativo. Srila Prabhupada nos dio la posibilidad, a través de sus libros y de sus enseñanzas, a que todos podamos comprender la filosofía del Bhakti Yoga. Y Srila Prabhupada, como Vaishnava puro, liberal y magnánimo, él mismo se ocupaba en Bhakti Yoga y él mismo daba la posibilidad a todos los demás, sin prejuicio y sin distinción, de que se puedan también ocupar en la práctica de los procesos del Bhakti. Por eso, el Srimad Bhagavatam, en el canto segundo, capítulo 3, texto 10, dice: una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, que no tenga ningún deseo material o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, a la personalidad de Dios, a través de la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Saludos para Unmada Vidyanidhi, saludos para Jai Hari Das Prabhu. Bien, en la sección de comentarios no veo preguntas, solo son saludos, así que esta clase termina en este punto en particular. Tat Sat